Voy a definir conceptos y hablar también de su etimología, como exponer o hablar de dos intelectuales, uno en Francia y el otro en Gran Bretaña en el ámbito de la medicina. La afasia es un trastorno del lenguaje causado por daño cerebral, comúnmente por derrame o lesión, que dificulta el habla, comprender, leer y escribir, afectando la capacidad de comunicarse, y sus tipos varían desde problemas para encontrar palabras anómicas hasta la pérdida casi total de las habilidades lingüísticas. Global, con tratamiento principalmente a través de terapia del habla y el lenguaje para recuperar al final las habilidades o aprender formas alternativas de comunicación. La afasia lo que se lleva a cabo es casi un estudio médico en el cual se lleva una terapia a cabo por parte de los propios especialistas que intentan llevar a cabo una serie de pautas, porque este término te hace perder el habla, la comprensión, la lectura, la escritura y te puede afectar a todo. A partir de ahí se llevan terapias con el objetivo de que poco a poco las personas que sufren ese problema puedan ir recuperando poco a poco, pues, o de forma eh, normal, aunque a veces es complicado, su propio habla, comprensión, lectura, escritura. La disfagia es la dificultad para tragar alimentos, líquidos o incluso saliva, sintiendo que se atascan en la garganta o el pecho y puede ser causado por problemas mecánicos u obstructivos o por trastornos de movimiento que sea la motilidad en la boca, la faringe o el esófago, llevando a complicaciones como desnutrición, deshidratación o neumonía por aspiración si no se trata adecuadamente. Se clasifica en orofaringea, que es inicio de la deglución, y esofágica en el esófago, con síntomas como dolor, tos, el babeo o incluso la pérdida de peso, y eso puede provocar incluso hasta problemas de desnutrición, deshidratación, problemas incluso hasta el sistema respiratorio, si no se trata de ese tipo de infección o enfermedad de forma adecuada. Los tipos de afasia pues, son los siguientes: expresiva, que sería broca, se sabe qué decir pero cuesta hablar o escribir, el estilo telegráfico; receptiva, que es Wernicke, se oye y lee, pero no se comprende el significado; global es pérdida severa de casi todas las habilidades lingüísticas, el habla, el entendimiento, la lectura, la escritura; y anómica es dificultad para encontrar palabras específicas, nombres u objetos. Es al final el término de la afasia son problemas por algún problema, sobre todo un derrame o un problema que se haya tenido, pues, normalmente en el sistema nervioso, que es el cerebro. La disfagia orofaringea es dificultad para iniciar la deglución, pasar la comida de la boca a la faringe y el esófago. Ahí es el problema. Y la disfagia esofágica es problema en el transporte del alimento por el esófago hacia el estómago, que es cuando hay problemas en ese tipo de órganos del aparato del sistema digestivo, que provoca que se tenga que llevar a cabo intervenciones quirúrgicas por parte de los especialistas. La esclerosis lateral amiotrófica, que es el ELA, enfermedad degenerativa que afecta a las neuronas motoras, debilidad y parálisis muscular, con endurecimiento, que sería esclerosis en los laterales, la parte lateral de la médula espinal por falta de nutrición muscular, que es lo de amiotrófica. Su etimología proviene del griego, que es sin, mio, que es músculo, trófic, nutrición, y lateralis es del latín para lo que se refería, lateralis es lateral, refiriéndose a la atrofia muscular y la afección lateral de la médula. Eso es la LLA, es la pérdida prácticamente de la musculatura, de los huesos, es decir, del sistema de los músculos y de los huesos. La enfermedad de Parkinson, trastorno crónico del sistema nervioso central que causa bradicinesia, que es lentitud, temblor en reposo, rigidez y problemas de equilibrio debido a la pérdida de neuronas productoras de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor derivado de la dopa que actúa en los ganglios basales del cerebro, es decir, es donde se lleva a cabo la información y eso es lo que actúa, y a partir de ahí se van perdiendo poco a poco neuronas, que eso puede incluso afectar. El término deriva del apellido del médico británico James Parkinson, que voy a hablar de él, quien la describió como la parálisis agigante, que hoy en día se conoce como enfermedad de Parkinson, añadiéndole el sufijo ismo, para indicar una condición o síndrome asociado a su nombre, siendo el sufijo ismo de origen griego, que denota una condición, estado o doctrina.
enfermedad de Parkinson es la pérdida poco a poco del ámbito, como serían de las neuronas y de las ideas. Y eso pues se puede llevar a través de trabajo, pero también es muy complejo. Pero bueno, los terapeutas lo realizan. El ictus o el accidente cerebrovascular es la interrupción brusca del flujo sanguíneo al cerebro, que es isquémico por coágulos o hemorrágico, causando daño neuronal y déficit neurológico. La etimología viene del latín ictus, que es golpe, ataque o choque, refiriéndose al impacto repentino en el cerebro. Es decir, que el ictus es la pérdida prácticamente de sangre que llega al cerebro, con el objetivo de que vas perdiendo, pues a través de un golpe, pues, un daño neuronal, que sea un golpe, un ataque, un choque, y va perdiéndose poco a poco la memoria. Es verdad que hay terapias, que se intenta incluso por parte de los especialistas y los médicos llevar a cabo también operaciones o estudios. La fonoaudiología o terapia del lenguaje es la ciencia y práctica dedicada a la prevención, evaluación, rehabilitación de trastornos del lenguaje, pues ya sea oral, escrito, gestual, habla, articulación o fluidez, voz, audición, comunicación y devolución. La etimología viene del griego foné, voz o sonido, y audire, que es oír, con raíces en aude, que es sonido o relato habla. Es decir, que la fonoaudiología o la terapia del lenguaje lo que lleva a cabo son una serie de terapias para poco a poco recuperar si la persona tiene algún tipo de enfermedad en el cerebro que vaya pues recuperando su memoria. La telegrafía, un método de transmisión de mensajes a larga distancia, como sería el ejemplo del telégrafo. Su etimología viene del griego, que es tele significa lejos, la tele por ejemplo es así, y grafein es escribir o rascar. La podología es la rama médica que estudia, diagnostica y trata afecciones del pie. Su etimología viene del griego podos, que es pie, y logos estudio, tratar. Entonces, ¿qué significaría el término etimológico o literal de podología? El estudio del pie. Aunque literalmente significa el estudio del pie, en la práctica abarca el cuidado integral de la salud de los pies, incluyendo la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de deformidades, utilizando técnicas como la biomecánica, ortopedia y cirugía menor, porque la podología se encarga del estudio al final del pie, pero también incluye otro tipo de problemas. Porque hay que llevar a cabo una prevención, un diagnóstico, un tratamiento de deformidades, que se utiliza la biomecánica, la ortopedia, por si tiene algún tipo de problema el paciente a la hora de pisar, a la hora de mover, por ejemplo, el cuerpo. La biomecánica es la ciencia que aplica las leyes de la mecánica al estudio de los seres vivos, analizando su movimiento y su estructura. Es la ciencia, la biomecánica, que aplica las leyes de la propia mecánica al estudio al final de los seres vivos y cómo los seres vivos se mueven y su propia estructura. El término etimológico, la etimología de biomecánica, proviene del griego bios, que es vida, y mecánica, que es máquina. Entonces, ¿qué significaría? La máquina de la vida o relativo a la máquina de los seres vivos. Eso sería la máquina de la vida. Esta disciplina analiza las fuerzas internas y externas que actúan sobre el cuerpo humano para entender y mejorar el movimiento en áreas como la fisioterapia, la medicina deportiva y la ergonomía. Es decir, que al final la biomecánica se encarga de llevar a cabo una serie de estudios como a través de se mueven, por ejemplo, los seres vivos a través de, pues, por ejemplo, pueden ser las fuerzas internas o externas, lo que viene de dentro, fuera, y ahí se puede llevar a cabo un mejor entendimiento sobre el cuerpo humano, que es muy complejo, y mejorar el movimiento en áreas, si tiene algún tipo de problema. Por ejemplo, la fisioterapia, por ejemplo, sería un ejemplo de que se lleva a cabo cuidados para evitar que tenga dolores, por ejemplo, en los músculos, en los pacientes. La fisioterapia es una disciplina sanitaria que usa ejercicio, calor, frío, agua, masaje y electricidad para diagnosticar, prevenir y tratar problemas de movimientos y función humana. Se enfoca en restaurar la capacidad física siendo un tratamiento no farmacológico, es decir, que necesita medicamentos. Fundamental en rehabilitación. La etimología también proviene del griego, deriva del griego que es physis, significa naturaleza, terapia es tratamiento, pues terapia. Entonces, ¿qué significaría el término etimológico de fisioterapia? El cuidado o el tratamiento por la naturaleza o mediante agentes físicos. Porque ¿de qué se encarga la fisioterapia? De llevar a cabo una disciplina sanitaria a través del ejercicio, calor, frío, agua, masaje y electricidad para diagnosticar, prevenir y tratar los problemas que tengan los propios pacientes, por ejemplo, a través de los movimientos, y si le duele y si no le duele, y qué es lo que necesita pues, para
seguir mejorando en el ámbito de la fisioterapia. Y luego, por ejemplo, también hoy en día se ponen parches en la zona donde, por ejemplo, duele. La ergonomía es la ciencia que estudia la adaptación del trabajo al ser humano para optimizar el bienestar y la eficiencia. La etimología proviene del griego ergon, que es trabajo, y nomos, ley o norma, significando literalmente la ciencia del trabajo o las leyes del trabajo. Se enfoca en diseñar máquinas, muebles y entornos para que se ajusten a las capacidades y limitaciones humanas, mejorando la comodidad y reduciendo riesgos. Eso es la ergonomía, que es la ciencia que estudia la adaptación del trabajo al ser humano para optimizar el bienestar y la eficiencia. Es decir, la ergonomía lo que se encarga es de que los seres humanos que trabajen pues, estén lo más cómodos posibles a través del bienestar, la eficiencia, con el objetivo de que puedan llevar a cabo, bueno, pues los diseños. Normalmente en la ergonomía, diseñar máquinas, muebles y entornos para que se ajusten a las capacidades y limitaciones de las personas, claro, de los humanos, para que tengan una mejor comodidad y luego que haya una reducción de riesgos. La ortopedia significa el arte de corregir o prevenir enfermedades del cuerpo. La etimología viene del griego, como la gran mayoría de las palabras, y ortos es recto, y paideia es educación, refiriéndose originalmente a la educación del niño recto. Aunque su origen se centra en niños, hoy en día abarca el tratamiento del sistema musculoesquelético en todas las edades, incluyendo los huesos, las articulaciones, los músculos, los tendones y los nervios, mediante aparatos o ejercicios para corregir problemas. Que hoy en día la ortopedia se encarga de llevar a cabo tratamientos para que cualquier persona si tenga un tipo de problema, pues se le pueda corregir poco a poco y a través de revisiones, ver la mejoría también y cómo hay que comprenderlo por parte de los especialistas y que el paciente pues tenga pues paciencia. La parasitología es la rama de la biología que estudia los parásitos, organismos que viven a costa de, por ejemplo, aquellos organismos que viven a costa de otros, pues se denomina hospedador, alimentándose de él y las enfermedades que causa. El término proviene del griego que es parásitos, el que come al lado de otro, del griego para que es junto a y sitos es comida. Entonces, más el otro término de logía que es el estudio tratado. Entonces, ¿qué significa al final el término etimológico de parasitología? El estudio de los que comen al lado de otros. Eso es el estudio. La parasitología es aquel huésped que se aprovecha pues de donde vive y ahí empieza a llevar a cabo infecciones. Que hoy en día, además, parásitos suenan también a otra manera de entenderlo pues, en las personas. Por ejemplo, pues que no se puede, que no hacen nada. Eso sería. Un parásito es aquel que no hace nada. Pues los virus provocan que se hospedan en un organismo que no es el suyo y provoca infecciones en el cuerpo. La logopedia es la disciplina que se encarga de la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de la comunicación humana, incluyendo el habla, el lenguaje, la voz y la devolución, cuando se traga. Su etimología viene del griego, logos, que es palabra, y idea, que es educación. Entonces, ¿qué significaría etimológicamente logopedia? O de forma literal, la educación de la palabra. Ese sería el término. Al final, su objetivo es mejorar la capacidad comunicativa de personas de todas las edades con dificultades, desde problemas de pronunciación hasta alteraciones como afasias o disfagias. Y las afasias es el habla, las disfagias están también relacionados con ese método de cuando no se puede, por ejemplo, la devolución, que es si te falta el aire o no puedes tragar bien, ni saliva, ni puedes comer, ni puedes beber. Eso serían las disfagias y las afasias. Sería la manera de cómo mejorar la comunicación. Pero la logopedia, en realidad, un logopeda lo que se encarga es de que el niño mejore su educación a través de la palabra. La paleontología es la ciencia que estudia la vida pasada de la Tierra a través de fósiles, investiga organismos extintos, como son los dinosaurios, es decir, como los dinosaurios, bacterias antiguas, usando sus restos y rastros, que los rastros serían los registros fósiles o el registro fósil, para entender la evolución de la vida y el planeta, siendo crucial para conocer nuestros orígenes y los cambios ambientales a lo largo del tiempo. El término viene o proviene del griego, la etimología, palaios, que es antiguo, más ontos, ontos es ser, más logo, que es estudio o ciencia.
Entonces, ¿qué significaría literalmente la etimología de paleontología? El estudio de los seres antiguos. ¿De qué se encarga la paleontología? De estudiar las épocas del pasado, sobre todo la prehistoria, la arqueología, todo ello es lo que se encarga prácticamente de comprender el estudio del periodo prehistórico. La arqueología es la ciencia que estudia el pasado humano a través de sus restos, a través de los artefactos, los monumentos, las estructuras. Esta disciplina busca comprender las sociedades pasadas, sus culturas y modos de vida, explorando y analizando sistemáticamente sus vestigios. No solo de civilizaciones antiguas, sino también de épocas más recientes. El término etimológico deriva del griego que es archaeo, que es antiguo, logos es estudio o ciencia. Entonces, ¿qué significaría el término etimológico, la etimología de arqueología? El estudio del antiguo. Nicolas André de Boisrehage, que fue médico y parasitólogo francés, la obra es Ortopedia o el arte de prevenir y de corregir las deformaciones de los niños de 1741. Un hombre que llevó a cabo pues, estudio de la parasitología, los huéspedes que se inyectan dentro del organismo, que afectan y provocan enfermedades en las personas y en los animales y en las plantas. Un médico clínico es un médico internista que ofrece atención integral al adulto, enfocándose en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades comunes sin necesidad de cirugía, actuando como guía del paciente en todo el sistema de salud, explorando aspectos biológicos, sociales y psicológicos para una visión holística, que es como amplia al final, porque lo que se encarga al final un médico clínico es de algo, pues, de los problemas que tenga, por ejemplo, cualquier persona adulta pues a través de cómo ese diagnóstico, tratamiento, prevención, no se vaya a cabo operaciones, sino que se llevan a cabo una serie de guías y terapias para que poco a poco el paciente pueda ir mejorando en su propio sistema de salud. James Parkinson, que fue el que dio el nombre de la enfermedad del Parkinson, que es el síndrome de Parkinson, fue médico clínico, sociólogo, geólogo, botánico y paleontólogo británico. Una de las obras es An Essay of the Second Pulse, de 1817, que al final es un ensayo sobre el propio síndrome de Parkinson que él habló y que explicó, y de su apellido, pues se dio lugar a esa enfermedad. Es la pérdida de neuronas y lo que intentan llevar a cabo es una serie de terapias sin necesidad de intervención ni cirugía para que el paciente poco a poco pues, pueda tener un poco su vida lo más normal posible. Con ello finalizo, comento que soy historiador, si os gusta este vídeo relacionado con varios conceptos, la etimología y dos intelectuales británico y francés, darle a like, suscribiros, comentar, repito nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.